Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a este episodio de Claro que sí. Ya no sé qué número sea de episodio porque lo estamos grabando mucho antes de que va a salir en realidad, pero... Necesitábamos acomodar la agenda de nuestro neuroinvitado, que creo que ya es nuestra tercera vez contigo. Sí, es la tercera temporada, he estado uno por temporada. Esperemos bien. así sea por el resto de las demás temporadas. Tiene Pero una que agenda dure. complicada Neuro Armando porque se va a casar. Sí. Entonces, lo siento, no lloren. Qué feo que casa. Los animales no merecen eso. Pues no ese tipo de casa, pero sí, es triste para algunas personas, pero muy feliz para otras. Estamos muy felices porque se va a casar Neuro Armando. Está comprometido. Y, entonces, lo invitamos como lo invitamos en cada una de las temporadas. El día de hoy vamos a estar hablando de demencia en general. Y lo que se nos cuele. Y lo que se nos cuele, probablemente. Padecimientos, ¿no? De neuro en general. Sí, ok. Sí, a ver, hemos ido con la agenda de el DSM, agarrando categorías o subcategorías y desmenuzándolas. Entonces, digamos que hoy vamos a estar flotando en los trastornos neurocognitivos, que es una de las categorías o de las clasificaciones de el DSM-5. Uh-huh. Entonces, ¿arrancamos? Sí, me parece Sí. súper. Corre la función. Creo que una buena forma de empezar a posicionar el tema es hablando de fútbol americano, ¿no? ¿Por qué carajos hablaremos de fútbol americano? Porque eres muy aficionado. ¿Por qué un güey que le va a los Dolphins va a hablar de fútbol americano? En general Sí. no tenemos mucha voz de autoridad. No, a ver, ahorita están los playoffs de fútbol americano. De hecho, mientras grabamos este episodio está los Tampa Bay Buccaneers atropellando a los Philadelphia Eagles en este momento. Es buen momento para que hagas tu predicción, a ver si se cumple para cuando salga el... Ok, mi predicción de Super Bowl es Sí. Green Bay contra Kansas City. Creo que Green Bay le va a ganar en la final de conferencia a Tampa Bay. Y Kansas City creo que le va a ganar la final de conferencia americana a los Buffalo Bills. Y se van Kansas City contra Green Bay al Super Bowl. Y creo que gana Green Bay. Eso es lo que creo yo. A ver si eso Ok. pasa. Ya veremos. Este episodio estará saliendo tantito antes del Super Bowl. Pero bueno, ¿por qué hablar de fútbol americano y de demencia? No sé si quieras empezar a platicarnos, Armando, un poquito del CTE y qué diablos es el CTE. Ok, creo que una buena forma de empezar cualquier tipo de explicación siempre es con ejemplos, ¿no? Es como la forma más ilustrativa. Más accesible, ¿no? Para todos. ¿Ustedes conocen algún caso específico de alguien que por golpes en la cabeza haya perdido alguna facultad cognitiva, haya cambiado su personalidad, sus emociones? Como que personalmente no recuerdo, pero recuerdo esa peli de Will Smith, ¿no? La de Concussion, que justo te habla de cómo después de todos esos golpes, jugadores de la NFL, que por lo que estamos hablando de esto, empezaban a tener unos comportamientos muy raros que no eran típicos. Me acuerdo, creo que había un jugador de los Steelers, ¿no? Que... ¿Conoces los nombres? Sí, de seguro, ¿no? O sea, de algunos, ¿no? Como del Dirty Andrew, por ejemplo, que fue... ¿Qué hizo? Ese fue el tercer caso de los Philadelphia... Era un strong safety de los Philadelphia Eagles. Ese güey se suicidó. Y ese fue, digamos que el tercer gran caso de CTE. Antes de eso, igual hubo 2 casos de CTE. Pero aunando un poquito a la historia que decías, la del Dr. Omalu, que es a quien interpreta Will Smith en la película de Concussion, nos empezamos a dar cuenta, en la década más o menos de los 90s, que había muchos jugadores de fútbol americano que en un plazo de 4 o 5 años cambiaban radicalmente a llegar al extremo de suicidarse o de plano perder toda la funcionalidad social. Ya no podían hablar ni articular ideas correctamente. Y hay casos, ¿no? Que hasta terminan asesinando a otras personas, ¿no? Exactamente, hay muchas conductas violentas. Después del Dr. Omalu, o simultáneamente, paralelamente, pero un poco después de lo que hizo el Dr. Omalu, hubo un jugador de fútbol americano y luchador llamado, se apellida Nowitzki, creo que se llama Christian Nowitzki. Okay. Este cabrón estudió en Harvard y jugó fútbol americano en Harvard. Y después de jugar fútbol americano estuvo en la WWE, ¿no? Entonces, ¡ay, cabrón! Sí. Es un personaje. De hecho, tiene un TED Talk bastante bueno. Okay. A ver si colgamos el link. Pero ese güey empezó a conseguir más cerebros para estudiar el CTE. Y de 3 casos que teníamos, después estudió 100 casos y de esos 100 cerebros, 90 y tantos presentaban CTE. Entonces, Okay. CTE son las iniciales de Chronic Traumatic Traumatismo. encefalopatía. Chronic Traumatic Encefalopatía. Es encefalopatía traumática crónica. Ajá. Y eso significa CTE.
Vamos, me gusta a mí irme a lo que aprendí en la prepa. Encefalopatía, enfermedad del cerebro. Ok, traumática porque es por un golpe, ¿Por ¿no? putazos? Por un golpe y que podría ser también por... Es la parte crónica, que generalmente se da por pequeños golpes, pero repetitivos. Ok, esa es la parte crónica. Bien, no es un golpe, son muchos golpes Muchos a lo pequeños largo del golpes. tiempo. Y van generando pequeños daños que se van acumulando, ¿cierto? Así es. Va. Eso se veía antes en muchos exboxeadores. Ajá. De hecho, pensé que tal vez se les ocurría algún ejemplo de ahí, pero de hecho, antes se le conocía como demencia pugilística. Ajá. Y actualmente se está viendo que también sucede pues en general en cualquier deporte que tenga estos microtraumatismos de manera constante. Todo eso se da por una mala toma de decisiones que es secundario al daño cerebral que causan estos golpes. Generalmente lo que se espera con este tipo de padecimientos es que se afecte el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es donde se encuentran las funciones ejecutivas, que es con lo que nosotros tomamos decisiones, con lo que nosotros organizamos, el control emocional, y de ahí que se vean como todas estas características, desde ataques de ira, malas decisiones. Lóbulo frontal, o sea, aquí ¿no? en la parte del frente, y si está todo bien, es la que nos va a permitir, si tenemos una emoción muy intensa, regularla, como darle Exacto. calma, pensar, planear. Pero dices tú que estos traumatismos pueden empezar a dañar Claro. esa parte. Entonces nos volvemos que como impulsivos, ¿no? Sería lo Sí. coloquial. Sí, prácticamente como un adolescente, un niño que por lo general no controla sus impulsos y El adolescente. Te ¡Yo no soy odian. impulsivo! si te odian, te lo van a decir, si te ves mal, Ujú. te lo van a decir y es que no tienen filtros porque aún no desarrollan estos filtros. Ahora, creo que vale mucho la pena hablar del el proceso de formación. A ver, el fútbol americano, que es un deporte que amo, que me apasiona muchísimo y que cualquier persona que lo practique, o casi cualquier persona que lo practique a nivel profesional, tiene toda mi admiración por el nivel de disciplina que conlleva. Es decir, llegar a ser un jugador de la NFL realmente significa que tienes una historia de éxitos y de disciplina muy cabrona. Ujú. Sin embargo, también es una historia de muchos golpes. Desde que estás en las categorías inferiores, a los 6 años, 7 años, algunas escuelas más rústicas de fútbol americano hacen que haya contactos con los cascos cabeza con cabeza. Y estamos hablando de que en un entrenamiento pueden suceder 100 veces. Que después en un partido, sobre todo las personas que están en las líneas, que son aquellos que o intentan llegar al quarterback directamente, por simplificarlo mucho, o defender al quarterback, esa es la primera línea de impacto. Y entonces son muchos golpes repetitivos con mucha fuerza. Tal vez no tanta velocidad, pero sí muchos pesos colocados. Y los ball carriers, los que traen el balón, como puede ser un receptor, un corredor o el mismo quarterback, también están sujetos a golpes no tantos y no tan directos. no tan frecuentes, Okay. pero sí muy directos. Es decir, ok. una persona que va corriendo a 20 millas por hora, que se enfrenta con otra persona corriendo a 20 millas por hora y cada uno de los dos pesa más de 100 kilos, es un impacto equivalente a como si fueras en un coche y chocaras. Entonces no es un impacto menor. Esa historia de golpes es la que tiene una altísima incidencia en un deporte como el fútbol americano. Y en todos los demás, también en el rugby se da mucho esto, nada más que no está tan publicitado, pero hay constancia de que también sucede. En el fútbol tenía yo también por tanto cabecear, ajá, exacto, exactamente. tanto tiro de esquina. Ahora, regularmente, o lo que se dice del CTE es que es una historia de conmociones acumuladas. ¿Qué es una conmoción? Una conmoción es un traumatismo craneoencefálico en el que esto se evalúa con la escama de coma de Glasgow. Y son una serie de puntos en las que se evalúa si la persona tiene movimiento, si tiene habla, si está consciente, o sea, si está despierto. Siempre que en neuro se hable de estar consciente, se refiere a estar despierto, ¿no? Okay. No nada de psicoanálisis, de saber hacer insight, sino se refiere a estar despierto. Entonces, para saber si alguien tuvo una conmoción, yo creo que estaría bien como poner los puntos importantes. La persona se va a sentir desorientada, en el sentido de no va a saber o dónde está, hora, fecha. Exacto, o su propio nombre. La persona puede perder la conciencia y puede perder movimiento, el habla durante cierto tiempo, y generalmente se afecta la memoria. Que estaba leyendo justo para este capítulo
Los estudios en los cerebros de estas personas indican que se forman estas placas beta amiloides y marañas neurofibrilares que son que se encuentran frecuentemente en personas con Alzheimer. Okay. Entonces el cerebro de una persona con este padecimiento es como si le hubiera dado un Alzheimer, pero ¿Qué es una placa 20. beta amiloide? una placa beta amiloide es Es que sonó así bien locochón, Sí, ¿no? es un nombre muy Sí, cabrón. sí. también conocidas como no sé. placas seniles, así se les conoce. Ok. Son, es que va a haber algún neurofisiólogo o algo que vaya ahí a Siempre hay, no hay pedo, atormentarnos, no hay pero pedo. bueno. Explícalo en tu cerebro. Esto es importantísimo. La única forma de diagnosticar CTI es... O sea, no se puede diagnosticar CTI en vida. No, se puede hablar de un probable y un posible como en cualquier otra demencia. ¿sí? Exactamente. Igual Ok. ocurre con el Alzheimer. No se puede diagnosticar a una persona con Alzheimer estando viva. Eso se tiene que corroborar en la clínica junto con el cerebro. Ujú. Pero volviendo rápidamente a estas placas, es una proteína, la beta amiloide, Ok. que se produce normalmente en el cerebro y funciona. Nada más que se está produciendo en exceso de tanta liberación. Estaba leyendo, todos estos golpes liberan más calcio y eventualmente una cadena de, Claro. Neuroquímica. A ver si te voy siguiendo. O sea, las neuronas Ajá. tienen químicos, ¿no? O sea, dentro, fuera, todos lados hay químicos. Estos golpes lo que hacen es como Los van las liberando. ponchan, se libera todo eso en todo lo que Exacto, es y el espacio. entonces forman cráneo. estas placas que terminan imposibilitando Ok. la comunicación neuronal y terminan muriéndose las O neuronas. sea, tipo un coágulo, pero de proteínas. ¿Algo así? Sí, bueno, es distinto en Ujú. el sentido de que no es algo vascular, Ok. pero podría ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Que a raíz de un golpe también haya una ruptura de algún vaso sanguíneo. Me recordaste ¿cómo se llama? El síndrome de aplastamiento, ¿no? Creo que es cuando tienes un peso muy grande en un músculo, el músculo pues se destruye y libera un montón de minerales. Lactatos. Y no cuando sé qué. tú quitas el peso, todos esos minerales viajan por todo el torrente sanguíneo y lo sobrecargas de minerales, entonces empieza a haber fallo cardíaco y demás rollos, pero es un tema muy importante que me acuerdo que lo vimos en mi curso de cuando yo era técnico en urgencias médicas. Ok. O cuando fui. Entonces, estos golpes constantemente producen esta muerte celular, liberan químicos y se Que van como eventualmente acumulando. terminan matando a las neuronas. Y Claro. lo que hacen y lo que provocan es la pérdida de funciones. No creo que aquí es importante colocar la demencia en general. No es que, y corrígeme si estoy mal, Neuroarmando, no es que sea un padecimiento, sino que es un grupo de padecimientos que es característico por la pérdida de funciones, sobre todo el razonamiento y la memoria. Sí, depende. Lo más interesante del estudio de las demencias o trastorno neurocognitivo, se está tratando de cambiar a neurocognitivo porque demencia empezó a tener como connotaciones más negativas. Sí, perder la mente. Ajá, o como un insulto, ¿no? Como tal vez antes Exactamente. era tener retraso mental. Sí. Y ahorita es discapacidad intelectual porque ser un retrasado comenzó a tener estas connotaciones negativas y ya no tanto médicas o psicológicas, psiquiátricas. Las demencias no se quitan, no se curan. Exactamente, tienen un curso degenerativo. Es decir, degenerativo significa que hoy es lo mejor que vas a estar. Conforme pase el tiempo y conforme pasen los días, el rumbo, la evolución natural es seguir perdiendo funciones de manera más acentuada. Quiero hacer una aclaración muy importante porque esto es algo que se ve constantemente. No existe la demencia senil, ¿ok? Alguien que está senil significa que es viejito. No existe una demencia por envejecer. Ok. Ajá, el envejecer sí es una condición, un factor de riesgo para padecer una demencia, pero como tal la demencia es un proceso claramente patológico que no todas las personas desarrollan, entonces por eso no existe la demencia senil, y si alguien les habla de demencia senil, no sabe. Este mito de que si los seres humanos pudiéramos encontrar la fórmula para vivir 120 años, todos desarrollaríamos Alzheimer, ¿es falso? No, bueno, yo por lo que he leído es totalmente cierto, ya que conforme vamos avanzando en la vejez existe oxidación, muerte celular y hay atrofia. Entonces, estudios muy, muy interesantes que comparan
neuroimágenes de pacientes con Alzheimer y pacientes de la misma edad, sin problemas cognitivos, van a ver tal vez pueden ver el mismo grado de atrofia o hasta la misma formación de betamiloides, marañas neurofibrilares, y la diferencia es la clínica. Entonces, como tal, sí va a existir esta degeneración, sí eventualmente todos lo podríamos llegar a desarrollar, pero bueno, es más probable en cierto tipo de familias y en cierto tipo de ambientes. Es más, podemos hablar de cómo prevenirlas. Sí, y creo que cómo prevenirlas, y creo que también hablar de la gama de tipos de demencia, de trastornos neurocognitivos que existen, ¿no? Porque hay unos muy famosos, hablamos de Alzheimer, y tenemos esa imagen de cuando uno envejece. Es la más popular porque es la más común. Alrededor del 70% de las demencias son Alzheimer. Ok. De acuerdo. Y Alzheimer es el olvido, es de nuevo una pérdida de funciones cognitivas, ¿no? Caracterizada por el olvido sobre todo, ¿no? Sí, específicamente afecta la memoria episódica y ese es como lo más característico. Importante. Todas las demencias se parecen al inicio. Ok. Ya después es muy difícil diferenciarlo. Entonces, conforme se vaya viendo la evolución de los síntomas, uno puede deducir cuál es la etiología. Ok. Pero, ¿cómo empiezan todas? ¿Con olvidos? No, ¿cuáles es son que los síntomas depende. tempranos? Generalmente el Alzheimer empieza con fallas en memoria episódica, que de manera concreta va a olvidar si hizo el súper, va a olvidar cosas de... Sí, tal cual, olvidas como episodios de tu día a día. Ajá. Cuando hablamos momentos. de memoria, hay que dividirlo en procedimental y episódica, ¿no? Es decir, procedimental regularmente es yo recordando cosas que puedo hacer. Un procedimiento es agarrar una cafetera, una taza de café y servirlo. Que termina afectando ese tipo de memoria. También, ¿sí? además de lo episódico. Entonces, Ok. siempre cuando se hable de demencias hay que empezar con los primeros síntomas. Tenemos, por ejemplo, la trastorno neurocognitivo vascular, que es por microinfartos o por infartos, hemorragias cerebrales, que empieza a verse la demencia. Entonces, Esto aquí, es muy común. aquí se verían los síntomas dependiendo de cuál es la zona afectada de los vasos sanguíneos. Y que es muy común en intentos de suicidio fallidos. Es decir, gente que intentó ahorcarse y que... Perdóname, intentos de suicidio no consumados. No consumados, ¿Vale? tienes toda la razón. Uh-huh. De gente que intentó ahorcarse y que el ahorcamiento se vio interrumpido en algún punto. Uh-huh. Es muy común que presenten este tipo de trastorno. Sí, tenemos la demencia mixta, que es también de las más comunes, Alzheimer con vascular. Entonces, ahí tenemos 3. ¿Cómo se ve la mixta a diferencia de un Alzheimer normal? Ya tiene, esto es como especulando, pero lo más probable es que la persona ya tuviera todas estas placas betamiloides, marañas neurofibrilares, y un infarto lo desencadena. Entonces, de un momento a otro, la persona empieza a tener más fallas en su memoria episódica. Ajá. Entonces, hasta que se muere, pues bueno, ya se puede ver que efectivamente ya tenía esto de Alzheimer desde antes, pero no lo desarrollaba. Entonces, la parte vascular lo desencadenó. Entonces, es una combinación. Entonces, se denomina demencia mixta. De acuerdo. ¿Qué otro tipo de demencia tenemos? Tenemos las demencias frontotemporales, que esas son muy interesantes. Las frontotemporales se dividen igual por sus síntomas. Esta es por una degeneración en el lóbulo frontal y lóbulo temporal. El Alzheimer, específicamente, no lo mencioné, pero de manera típica, las zonas que más afectadas se encuentran son lóbulo temporal, la parte mesial, específicamente el hipocampo. Si ven imágenes van a ver que desaparece por completo. Hipocampo son las tortas, ¿no? También. Sí, se llaman así porque le vieron forma de caballito de mar. Y es donde de manera simple se pasa la memoria a corto plazo a largo plazo. Entonces, si se afecta el hipocampo, la persona no va a poder generar nuevos recuerdos. Ahora imagínate que no tienes hipocampo, entonces la persona, si le presentan, ya tiene Alzheimer y le presentan a una persona nueva, pues no va a saber quién es porque nunca pasó de esta parte que parece caballito de mar es la que permite que de corto plazo pase a largo plazo. Este es un tipo de amnesia. Sí, es que
Generalmente las personas con Alzheimer pues tienen amnesia anterógrada y retrógrada. Hay una película llamada Memento de Christopher Nolan, que no quiero dejar el espacio para recomendarla. Es una obra de arte de una persona que tiene amnesia anterógrada, es decir, no puede tener nuevos recuerdos. Evidentemente está dramatizada. No, pero está basado en el caso de un paciente real, HM. Él era una persona que pues era normal, pero en su adolescencia lo atropellaron. Tuvo un traumatismo craneoencefálico y convulsionaba y no lo podían tratar. Entonces los neurocirujanos tuvieron la grandiosa idea. Bueno, no podemos juzgar a alguien con la información que tenemos ahorita, pero bueno, tuvieron la idea de extirpar las zonas que causaban el foco de epilepsia. Ya no sirve, quítaselo. Le quitaron los lóbulos temporales, bueno, específicamente el hipocampo, y la persona no podía generar nuevos recuerdos. Lóbulos temporales para paciente quienes... HM, búsquenlo. Ajá, para quienes no son psicólogos o neurólogos o neuropsicólogos, pues creo que la parte, como yo me lo acuerdo, es la parte donde salen las canas, ¿no? Que te anuncia que estás viejito. Esta zona yo tengo enfrente, es la parte temporal, ¿no? Sí. O sea, por la oreja. Arriba de la oreja es donde está el lóbulo temporal, de los dos lados. Exacto. Entonces están dañadas. Ahora, en esta película, lo interesante de la película es que tiene una forma de contar la historia diferente. Es decir, va de 15 minutos en 15 minutos hacia atrás. ¿Cómo funciona la memoria a corto plazo? Exactamente. De tal forma que tú vas descubriendo lo que pasó, lo que sucedió, a partir de, en un orden que no es el normal, en una historia que contar. Véanla, Memento de Christopher Nolan. Amplia recomendación. Mi película favorita de Christopher Nolan. Peliculón. Pero, creo que hay un video de ese güey explicando la línea de tiempo de la peli. Es una cosa locochona, muy locochona. Es muy buena, muy buena. Sí. Solo va para atrás, ¿no? Sí, solo va para atrás, 15. Pero... El video dura 15 segundos. Es increíble verlo explicarlo. No, es más complejo que eso, pero vean ese video. Ahí los colgamos. Entonces, la demencia frontotemporal, esta afecta el lóbulo frontal y el temporal. Hay de 3 tipos. Tenemos la afasia progresiva no fluente, en el que la persona empieza a perder el lenguaje. Ese es el primer síntoma de esa afasia. Afasia progresiva no fluente. Sí. Perder el lenguaje. Sí, ¿Qué es una afasia, por definición? Una afasia es un trastorno del lenguaje, ¿sí? El lenguaje se puede afectar en cualquiera de sus 2 formas. Expresión y la comprensión, ¿sí? La expresión teniendo la repetición, denominación. Si quieren luego podemos hablar específicamente de lenguaje. Sí. O sea, sería un poco como si me dices, acércame la piñata. ¿La qué? O sea, como no entiendo. O sea, a lo mejor algo así es la parte de comprensión. Pásame la piñata. O que yo te diga, pásame el... Ajá. Okay. ¿Cómo se llama esta? Empieza con L. Ajá. Y le haces así. Ajá. ¿Cómo se llama? El libro. Libro. Ajá. Ese es un síntoma de afasia. Okay. Pero sería la expresión. Y esta que al ser no fluente, lo que se pierde más es el lenguaje expresivo. Okay. Entonces también tenemos la variante conductual, en el que la persona actúa de manera muy impulsiva, empieza a hacer cosas que generalmente no se esperaría, empiezan a tener delirios. Tenemos también la variante logopénica, en la que la persona pierde como esta capacidad, igual con el lenguaje, pero es muy lento hablando. Esas como son las variantes de las de las afasias. Me acordé de alguien que habla muy lento. Sí, yo también lo pensé cuando leí sobre las logopénicas. También están... Yo agarré de quién están hablando, pero no puedo decir el nombre. Las demencias, Ahí lo dejamos. Secundaria a Parkinson, secundario a Huntington. ¿Qué es Huntington? El Huntington es un padecimiento... Parece examen, güey. No, pues es que trajimos al experto. Es un padecimiento genético. Sí. Genético, autosómico dominante, en el que la persona tiene... Sí, parece examen, Sí, güey. ¿De más? Y te contesta complicado, porque así sabe. Pues sí, en el que tiene Huntington además, y lo que está haciendo es deshaciendo su cerebro. ¿Dijiste autosómico? Dominante. Lo que quiere decir que la persona lo va a tener en sus genes, como el síndrome de Down, que es una enfermedad autosómica. Pero al ser dominante quiere decir que eso lo va a transmitir a sus hijos. Entonces, personas con Huntington, lo que se recomienda cuando ya se les diagnostica es no tengan hijos, porque eventualmente
si lo tienen, lo van a padecer. Lo van a desarrollar. Ok. Y se sabe que todas las personas con Huntington en algún punto están relacionadas. Ok. Hasta Ok. se sabe con quién empezó. Y de hecho hay una historia muy divertida que nos contaba un neurólogo en la residencia que a la hora de ver a un paciente con Huntington estaban haciendo la historia clínica y le preguntaron, ¿alguien más en tu familia tiene pues estos padecimientos? Que generalmente lo que tiene antes se le conocía como corea de Huntington. Son movimientos, ¿sí? Pero son movimientos muy amplios, no como el Parkinson, que el Parkinson es un temblor muy fino. El Huntington son movimientos amplios, de hecho viene de danza, de coreografía de Corea. Ok. Entonces, la persona mueve mucho la boca, los brazos, de manera incontrolable. Pero son como grupos grandes, ¿no? De músculos. Sí, ¿no? No sí, es algo sí, finito, sí. es algo más. No, es algo pronunciado. grosero. De hecho, el Parkinson Grosero. sí, así se le conoce. Ok. Es un padecimiento de falta de movimiento el Parkinson. Y el Huntington es un padecimiento de exceso de movimiento. Ok. Ujú, se está afectando la vía extrapiramidal. Ujú. Pero bueno, volviendo a esta historia, era que al preguntarle, dijo, no conocía nada. Y le dijeron, pues tu papá, tu mamá, un hermano, no. Y haciendo memoria, esta persona recordó que un señor del pueblo, al parecer, pues un conocido ahí, un vecino, Ok. sí tenía este tipo de movimientos. Entonces, no le dijeron, pero ahí descubrieron quién era su verdadero No padre. mames. Ajá. Sí. El peor día que te diagnostiquen y que además. Pues no sé si le habrán dicho o lo habrá intuido por eso, pero sí, eso fue Yo solo una te buena digo historia. que esto es familiar. La única forma en la que puedo Únete empeorar los este puntos. diagnóstico es decirte que Sí. no eres hijo de tu papá. Sí, también tenemos por las demencias por priones. Yo tuve un paciente, de hecho, Ah, eso con es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es los priones son, antes de que me lo pregunten, Sí. unas, ahí viene la pregunta. son unas proteínas que a la hora de replicarse se plegan mal y actúan como si fueran virus. Ok. Entonces terminan deshaciendo el cerebro, lo Que hacen como dijeran esponja, eso un literalmente momento, le o hacen sea, son huecos. proteínas que se comportan como virus. A mí es un tema que me vuela la cabeza. Es horrible, porque Literalmente hay, te vuelve. hay varias formas de infectarse. Está en la familiar, Ajá. que ahí no se puede oír. El paciente que yo tuve, al parecer, de ahí venía. Ok. Hay otros que les da por comer cosas. Leche de cabra. Pues la enfermedad de las vacas locas de ahí viene. Ok. Existe el Kuru, que es una enfermedad que como endémica de Papúa Nueva Guinea, en la que las personas tenían demencia rápidamente progresiva y no sabían por qué. Hay un libro que se llama Relatos del Cerebro, no me acuerdo, se los voy a pasar para que Ujú. sepan, Lo vamos pero a colgar. explica todo lo del Kuru El y libro. aquí hablan específicamente de que cuando investigaron de por qué les daba esto, descubrieron que estas tribus Ujú. practicaban algo que ¿Cómo era que ya dinos, eh? canibalismo. Ok. Ah, Específicamente les daba a los que consumían cerebro humano infectado. Claro. Ok. Entonces, Madre. de ahí viene el Kuru. Tenemos Ya el saben, Kuru. chavos, no coman humanos. A ver, no satanizamos Bueno. el canibalismo, no entendemos el contexto en el cual en Papúa Nueva Guinea. claro, No, sí, claro. era una parte ritual y específicamente les daba a las personas que ya tenían esta infección en su cerebro y comían cerebros infectados. Yo creo que si me como el cerebro de alguno de ustedes, no me va a pasar nada porque no creo que tengan Kuru. Y probablemente vomites un par de veces antes de terminar. Sí, pero de ahí viene la enfermedad de las vacas locas. Les daban de comer a las mismas vacas. Entonces se infectaban y luego esa carne se la daban a las personas, se infectaban y Ok. hay que tener cuidado con eso. Se supone que ya está erradicado ese padecimiento, pero bueno, puede causar una demencia. Ujú, ok. Entonces, hay muchas cosas por las que les puede dar demencia. Desde golpes hasta cosas genéticas. Sí, Digo, sí. teniendo un árbol tan amplio de tipos de demencia o de trastornos neurocognitivos, pensar en evitarlos todos es complicado, ¿no? Sí. Habrá unos que es muy sencillo, que es no te No comas el tengas cerebro hijos. de alguien más. O no ¿no? tengas hijos. Otro que es no tengas hijos. Pero hay otros que estamos mucho más al alcance de que nos lleguen y de que las desarrollemos. Ujú. ¿No? Hablando probablemente de Parkinson, hablando probablemente de Alzheimer. Que el Parkinson es más probable que te des si eres hombre. Ok. ¿Cómo podemos tener una vida que nos permita evitar o retrasar el desarrollo de un trastorno neurocognitivo? Ok, anoten.
Lo que necesitan es... todo depende de la edad que a la que están viendo este video. Okay. Vamos a pensar que ahorita solo estoy hablando con ustedes. Están a tiempo de, tal vez no de evitar, pero sí de retrasar lo más posible la aparición de una demencia. Ok. Lean libros, aprendan nuevos idiomas, aprendan instrumentos musicales. Sí. No sirve nada hacer sudokus. A ver, pero entonces, marcando la línea. Lean libros, aprendan nuevos idiomas y nuevos instrumentos musicales. No sirve de nada hacer sudokus. No. ¿Cuál es la diferencia por la que el sudoku... Es Para que- que quede claro. Pero ¿por qué el sudoku no sirve y leer un libro sí, por ejemplo? Lo que pasa con el sudoku es tal vez te va a ayudar a que estés, por ponerlo en palabras simples, usando tu cerebro las primeras veces que lo haces. Después se automatiza. Ok. Entonces, al automatizarse una tarea, deja de tener este reto cognitivo. Ok. Y pasa a ser parte de la memoria procedimental que hace rato decías. Entonces, ¿cómo manejar? Al inicio, un hasta reto. ni siquiera pones el radio, ¿no? Estás Le bajas callado. para poderte estacionar. Exacto. Ajá. Ya después, lo haces en automático, hasta ya vas pensando en otras cosas, se van maquillando, haciendo Ujú. cualquier cosa, pero porque ya lo traes en automático, ¿no? Ok. Entonces, si algo se hace de manera automática, no funciona. Entonces, Por necesitas ejemplo, hacer cosas nuevas. el Rubik, ¿no? O sea, a lo mejor las primeras veces podría Sí, ser, pero has visto estas personas pero ya que- cuando la gente dice que, ahí está, eso ya no, ahí Pues no, porque ya se automatizó. al final una serie de movimientos van a resolver cualquier tipo de Claro. cubo. Entonces, Ujú. cuando lo encuentras, tienes que encontrar otra cosa. Pierde el chiste. Entonces, por eso aprender un nuevo idioma. Ajedrez. Ya sabes, sí, siempre y cuando juegues con personas que son mejores que tú, ¿no? Claro, Porque ok. si estás Sí, jugando sí, sí, siempre sí. contra Con tu sobrino de 7 años. un primito que siempre pierde. Que lo traes de tu pendejo. Sí, no, entonces, hacer sobre todo cosas nuevas. También Ok. lo que se sabe que ayuda mucho es, el ejercicio físico. El ejercicio Ujú. físico es lo que más ayuda, hasta más que estas tareas cognitivas. Ok. También, Ejercicio físico sin golpes en la cabeza. sí, no. Ejercicio aeróbico, Ujú. pues, actuación, lo que sea, pero tienen que hacerlo ahorita. Ok. Ok. Porque Ahorita si- se refiere a un plazo. No en domingo, en la tarde Es, se es refiere. un ahorita mexicano. Se refiere a un plazo de edad entre que 20 y 35. Empezar y que eso sea un hábito en sus vidas, porque Ok. si llegan a los 50 y quieren evitarlo, es demasiado tarde. Uy, ok. Ahora. Esto es para tratar de retrasarlo Exacto. lo más que se puede, porque eventualmente si vives 150 años, Te vas va a a tener. Ok. Entonces, no es lo mismo que te dé Alzheimer a los 50 a que te dé a los 90. Hay una película hermosa que se llama Por Siempre Alice con Julianne Moore. Creo que Ujú. Julianne Moore ganó un Oscar Ujú. por esa película. Sí, sí. Que es un personaje, Alice, a quien desarrolla Alzheimer alrededor Pero de los es 40 una años. variante familiar y sumamente rara. Ajá. No es lo común que eso suceda. De hecho, hasta los hijos creo que van a consejo genético en el sentido de ver si ellos también lo Ujú. van a desarrollar. Y ellos no deberían de tener hijos teniendo todos esos antecedentes, porque eventualmente va a salir. Va a Ok. salir en alguien de la familia. De acuerdo. Ok. Entonces, ya hablamos de los grandes tipos de demencia que existen. Ya hablamos de más o menos el curso de desarrollo de algunos de estos. Y de aquellos que no tienen un factor exógeno, como el comerte un cerebro. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser las conductas que lo retrasen o que lo eviten? Ujú. Una vez que ya se diagnosticó un trastorno neurocognitivo, ¿cuál es el curso de tratamiento? El curso de tratamiento es multidisciplinario. Se recomienda que esté siendo llevado por un neuropsiquiatra, ¿sí? Ok. Neuropsiquiatra es el líder del comité de tratamiento. Sí, porque generalmente un neuropsiquiatra es un neurólogo que se especializa en la parte psiquiátrica Ujú. o un psiquiatra que se especializa en la parte Neurológica. neurológica. Ujú, porque los padecimientos psiquiátricos tienen componentes neurológicos, no están flotando ahí las emociones, sino tienen componente neurológico, anatómico, y los padecimientos neurológicos tienen características psiquiátricas, cambios en las emociones. Entonces, lo ideal sería que un neuropsiquiatra esté viendo a las personas con este padecimiento, un tratamiento farmacológico, generalmente que sea precursor de agonista de la acetilcolina. Ujú. Es lo que- Agonista de la acetilcolina, un tratamiento o un medicamento que es un agonista
significa, corrígeme si estoy mal, pero que puede hacer las funciones o entrar en los mismos receptores que entraría ese o modulador. fomentar a que haya más de esa sustancia. Así es. Ajá. Entonces, eso de entrada y lo que sigue es también un tratamiento neuropsicológico, en donde se esté checando, en general, es hablar con la familia y saber cómo tratar a esta persona, saber que no va a mejorar, que no se le va a quitar y facilitar lo más que se pueda la convivencia. Entonces, iría en el sentido de, pues bueno, a esta persona ya no puede salir a la calle, entonces no le den llaves. Tal vez esta persona sí puede ir al baño ahorita, pero pues luego se hace encima porque pues, dice no sabe dónde está, entonces hay que poner letreros e irse adaptando, porque esto al ser progresivo nunca se va a mejorar. Recomiendo ampliamente la película de Father. Se ganó un Oscar Anthony Hopkins hace un año por el protagónico de esta película, una obra de arte también, que habla, justamente es un caso de Alzheimer, y es una maravilla cómo te presenta la pérdida paulatina de funciones. Sí, al final muchos de estos, las personas con Alzheimer terminan pues, no viviendo no muchos años, tal vez si bien les va unos 20 años más a partir de que fueron diagnosticados, pero termina siendo un padecimiento horrible en el sentido de que termina con epilepsia, porque se está deshaciendo el cerebro tal cual. ¿Qué tan consciente es una persona que padece Alzheimer de las funciones que va perdiendo? Al inicio pueden ser muy conscientes, eventualmente la persona va teniendo anosognosia, que es esta pérdida de conciencia del padecimiento, no saben que tienen un problema. Sí. Entonces, y esto tiene que ver con que la atrofia que hay en el lóbulo frontal, la persona no sabe qué es lo que le pasó. De acuerdo. Que ahorita mencionabas, literalmente el cerebro se empieza a deshacer, entonces no es tanto que se les olvide respirar, que es como lo que la gente dice ahí por la calle, ¿no? Se les olvida respirar, no. Es que depende de ¿sí? Al inicio comienzas con, bueno, se te olvidan dónde están las llaves. Cuando pagaste, se te olvida dónde dejaste el cambio, ¿no? Pero conforme esas funciones que son pues bastante más complejas, digo, no conocemos a ningún perrito que pueda ir a la tienda y comprar algo, que eso es como algo muy, muy, muy complejo. Me gustaría retar con un par de videos que he visto en Instagram esa aseveración. Pero, bueno, la persona no puede manejar, ¿no? Eventualmente lo más evolucionado se va perdiendo, se puede ir perdiendo el lenguaje, se puede ir perdiendo los recuerdos. Entre más alejado en el tiempo esté un recuerdo, es más duradero. Okay. ¿Sí? Se pierde lo más nuevo. Okay. Vas a olvidar qué desayuné hoy, quién sabe. Pero hace 10 años, todavía estaba... Pero los recuerdos más antiguos. ¿Qué secundaria fui? Ajá, porque eso tiene más redes neuronales. Exactamente. Pero conforme está conectado se va avanzando, a más cosas. Se va alterando todo esto y pues, en el punto en el que pues ya está tan alterada tu corteza que tal vez empieza a afectar ya tallo cerebral, y ahí están los centros que regulan el latido cardíaco, la respiración. No olvides respirar, sino se mueren las neuronas que controlaban eso, entonces empiezan las disautonomías. Sí, no puedo decir que se les olvida, porque la respiración no es una conducta que dependa de que te acuerdes de que no se hace consciente. De hecho, cuando te acuerdas de que estás respirando se vuelve incómodo, porque puta, ahora tengo que respirar. Pero la verdad es que es una conducta que no requiere de tu conciencia para estar como sucediendo. El latido cardíaco. Igual que el latido cardíaco, pero lo que pasa es que los grupos neuronales que regulan esta conducta están en el tallo cerebral, y al estar ahí quiere decir que si se afectó, ya se llega a ese punto en el que ya se está afectando eso, quiere decir que todo lo que estaba arriba ya se afectó. Pero entonces, el tratamiento, al menos para Alzheimer, ¿no? Para este trastorno neurocognitivo, sería guiado por un neuropsiquiatra, sería con un tratamiento farmacológico basado en agonistas de acetilcolina, y un tratamiento neuropsicológico que, además de que permita en el entorno y en la sociedad que esta persona tenga la mayor funcionalidad posible y nivel de adaptación a la pérdida de funciones que está teniendo, que pueda tener el envejecimiento más digno posible. Sí, exacto. Sí, ahí las personas que más ayuda van a necesitar eventualmente es la familia, porque van a terminar cargando con este tipo de
de problemas. Y esto es importantísimo. Pensemos en los tratamientos psicológicos, no solamente para la persona que padece, en lo paliativo para quien lo padece, sino en las redes de apoyo de las personas. Una persona que tiene 40 años o 35 años, que estaba probablemente en la cúspide de su desarrollo profesional y que de repente tiene que empezar a comprometer las rutinas que tenía por cuidar a un tío, a su mamá, a su papá, también tiene un impacto importante en lo emocional y en lo social. Y esas personas también son proclives a ser atendidas psicológicamente para lograr el mejor cúmulo de adaptación. El convivir con una persona que está perdiendo las funciones cognitivas es sumamente desgastante y además conlleva tristeza porque ves a la persona muchas veces a la persona que te crió, que te desarrolló, perder las funcionalidades. Quien fue alguna vez probablemente tu figura materna, tu figura paterna o líder de casa, de la familia, de repente empieza a depender completamente de ti. Uh-huh. Y esto conlleva un proceso importante emocional y cognitivo que hay que acompañar y desarrollar desde psicoterapia. Sí, es como generalmente esto aplica más hacia Alzheimer y hacia tal vez las demencias frontotemporales, porque como tal lo único que se puede hacer es retrasar la mayor cantidad de alteración, pero si es algo vascular, una ventaja es que pues se tiene que ver con un cirujano, tal vez allí hay un coágulo que está afectando y tal vez se puede ir ayudando. Uh-huh. Siempre y cuando no sea demasiado tarde. Entonces sí depende mucho de la etiología. Por eso para los médicos es tan importante la etiología. Yo me quedo con una pregunta que no sé si tú me la puedes responder, pero si te explican cómo es el pronóstico de un cuadro a lo mejor muy grave. Tú ya sabes que a lo mejor en 5, 10, 15 años puedes empezar a tener una pérdida importante de funciones, de calidad de vida y demás. ¿Qué pasa ahí con la eutanasia, por ejemplo? También es lo que estaba pensando. En ese sentido yo no soy especialista, pero sí cuando lo estaba leyendo, desde mi mera opinión, que recordemos, la opinión es el escalón más bajo para generar conocimiento y toma de entonces, decisiones. La opinión no vale mucho. Esto no es ciencia, es una opinión personal que entonces, Armando va a exhibir. Estaba pensando que es algo que se tiene que implementar, ya que la persona ni siquiera... Luego se basan de que, bueno, si la persona quiere, pero si no sabes que tienes estas alteraciones, ya perdiste la capacidad de hablar, de todo, estás convulsionando todo el tiempo, ¿cómo vas a decidir ¿cuál eso? persona? Sí, y este es un debate no menor. No es menor. Pensando en si tiene mayor valor la vida como vida en sí o una vida digna, un envejecimiento digno y consciente. Hay argumentos a favor de ambos y es un debate que no vamos a poder resolver en este episodio. Cada quien, la verdad es que conforme vas acercándote a estos casos, vas desarrollando un criterio. Y sí, en principio podríamos decir defender la vida por defender la vida, pero una vez que ves una persona que perdió no solamente la funcionalidad, sino la dignidad y la vida en sí misma, la capacidad para recordar. ¿Qué es tu vida sin los recuerdos? Sin tus recuerdos, sin tus rutinas, sin tu identidad, sin tu capacidad para operar en el medio. La verdad es que ese gran componente que es la vida va perdiendo cada uno de sus atributos. Sería muy bueno hacer un episodio dedicado a una cuestión, a lo mejor sí, más ética, más filosófica al respecto. Sí, e inclusive armar un debate probablemente, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos ya del tratamiento, sobre todo hacia Alzheimer. ¿Varía en algo el tratamiento en Parkinson? Sí, desde el punto de vista farmacológico, ya que el tratamiento va hacia la parte dopaminérgica. La otra vez les hablé de eso, ¿no? Hablamos brevemente la primera vez que estuviste acá. Sí, les hablé. Entonces, el tratamiento va hacia allá. De hecho, hasta hay cirugías para tratar el Parkinson, como la implementación del DBS, que es Deep Brain Stimulation. Te ponen electrodos que mandan Deep Brain, o sea, como estimular la parte los ganglios basales, la parte profunda del cerebro. Los núcleos de la base, exacto, donde se origina el Parkinson. Entonces se manda electricidad que suplen a estas neuronas y bueno, empieza a mejorar la calidad de vida, pero eventualmente esta pérdida de neuronas pues sigue avanzando. Entonces sí, el tratamiento varía. Por eso para los médicos, y es importante hacer esa distinción, a los médicos les es muy, muy útil y muy importante conocer la etiología, el origen, porque el tratamiento va enfocado en la etiología. Pero para un psicólogo el tratamiento es
Muy similar. sintomático, ¿no? O sea, a nosotros no nos interesa si la pérdida, bueno, sí nos interesa. Nos interesa el pronóstico, ¿no? Ajá, exacto. Pero teniendo el pronóstico en cuenta, lo que tienes que resolver es lo mismo. Sea un pronóstico positivo o no tan positivo, lo que tienes que hacer es ayudar a la adaptación de esa persona en las nuevas condiciones de vida y de su red de apoyo. Sí, y no cambia para nada dependiendo de la etiología, no es el distinto tipo de terapia cognitivo-conductual que se va a dar a alguien que tiene depresión después de un traumatismo, a alguien que tiene depresión por una cuestión tal vez de su medio ambiente, en el sentido de, pues bueno, no es algo totalmente distinto como un fármaco, así que van como a cosas distintas. Entonces eso es algo importante de saber. Sí, o sea, funcionalmente, o sea, a nivel de lo que queremos lograr, es muy similar. No importa tanto el que lo causó, pero sí, lo que queremos lograr es muy similar en cualquier caso. Ajá, sí, exacto. Buenísimo. Entonces, sí cambia para el Parkinson, para el Huntington también, cambia, para cada uno. Okay. Ahora, hablamos ya de que un neuropsiquiatra es la persona que tiene que liderar el programa terapéutico, el programa de tratamiento. Pero, ¿quién puede diagnosticarlo? ¿Solamente un neuropsiquiatra o hay algún otro profesional al cual yo me pueda acercar para obtener un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo? Los neuropsiquiatras en principio, pero como tal es una especialidad relativamente nueva. Entonces, previo a eso, pues, los neurólogos, los psiquiatras lo hacían. También los neuropsicólogos, que como tal hay que hacer la distinción de que el diagnóstico va en posible, probable y definitivo. Un neuropsicólogo, ¿En ese orden? Sí, un neuropsicólogo jamás va a hacer un diagnóstico definitivo porque ese se hace post-mortem. Esto es importantísimo. Y hablando no solo de neuropsicólogos, de psicólogos, psicoterapeutas, nosotros no estamos facultados para diagnosticar un trastorno neurocognitivo. Ni Javi ni yo estamos capacitados para diagnosticar un trastorno neurocognitivo. Lo más que podemos hacer es sospechar, porque tenemos que conocer y es importante que estudiemos los síntomas y cómo se ve, ¿no? Pero lo más que podemos hacer es referir a un profesional. En mi caso particularmente casi siempre refiero a Armando, que es neuropsicólogo porque estudió una maestría en neuropsicología, pero son competencias completamente diferentes. Si tú no estás viendo y estás en la carrera de psicología, estudia todos los síntomas, estudia cómo se ve cada uno de los trastornos neurocognitivos, pero no pienses que saliendo de la carrera lo vas a poder diagnosticar. Tendrías que estudiar una maestría en neuropsicología. Falta la práctica. Y falta la práctica. Digo, de ahí viene, ¿no? La práctica supervisada de la que tanto han hablado ustedes, que es donde ocurre esa maestría, que al final es eso, ¿no? Sí. Alguien es maestro porque tiene como esta práctica, se vuelve muy bueno en ese aspecto y es lo que falta en la licenciatura. Entonces, eventualmente puedes llegar a eso, pero por mientras no hay que meternos en cosas que no sabemos. ¿Algo más que quieras agregar, Neuroarmando, sobre demencias o trastornos neurocognitivos, que es el término a posicionar? Tal vez que si conocen a alguien que tenga o posiblemente tenga este tipo de síntomas, llevar a tratamiento, al diagnóstico. Ustedes no saben si esto que están viendo de que la abuela ahorita ya anda con que alguien se robó sus cubiertos, ya sabes, pues, cosas de viejitos. Esto es importantísimo. Eso no es normal. ¿Cuántas veces atribuimos una conducta degenerativa, es decir, por predefunción, a la personalidad de alguien, ¿no? Es que mi abuela siempre inventa que alguien se robó sus cubiertos. Es que mi abuela es muy distraída y entonces siempre pierde sus lentes. Ya sabes, se le va la onda. Ya sabes que a ella se le va la onda. Ajá, pero... Sí, siempre... y somos muy efectos, no solo con las personas mayores que van perdiendo funciones, sino como decías, también con los niños. O sea, esta idea de, es que me está manipulando. No, ni siquiera tiene cerebro para planear cómo manipularte. Le falta todavía generar esa parte. Entonces, pues sí es como importante saber estas diferencias de cómo son los cerebros en diferentes momentos de la vida. Sí, entonces, sobre todo, comparen a esa persona contra sí misma. Antes, pues hacía su vida, hacía su quehacer, iba al baño, como si nada, pero de repente ya no, déjalo, pues está viejito. No es normal, no existe la demencia senil. Es algo patológico y si el tratamiento se va llevando desde antes,
estarían regalando a la persona 5 o 10 años entre antes se intervenga, más años regalamos de calidad de vida, como dice Armando. Ahora, vamos a poner en los links, tanto en Facebook como en YouTube, los canales de comunicación con Armando. Él es neuropsicólogo, tiene una página en Facebook que es... Neuropsicólogo Armando. Muy difícil. Sí. Neuropsicólogo Armando Rodríguez, está en Facebook. ¿Estás en Instagram también? ¿O solo en no, solo en Facebook. Ok, y vamos a poner el link de contacto y su correo electrónico por si se quieren acercar a él. Altamente recomendado claro que sí. Sí, y se tiene contacto con neuropsiquiatras, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, siempre es un trabajo multidisciplinario y siempre buscando atender a la persona con la persona que mejor lo sabe. Y ya lo tocábamos, bueno, algún capítulo pasado, no sé hace cuántos capítulos, pero chicos, maduren, por favor, ya no están en secundaria, carajo. No, pero lo hablamos hace unos capítulos. La idea es empezar a generar un poco de redes, ¿no? De poder buscar profesionales altamente calificados y generar este espacio donde podamos empezar a redireccionar. Empezamos ahorita con la invitación si necesitan algo, pues Armando sabe. Sí, no, y yo igual tiendo a referir pacientes que no son de mi competencia a los especialistas. Que eso lo hemos dicho siempre, la referencia es una buena práctica. No eres menos persona, no eres menos capaz por no poder o no estar listo y capacitado para un tratamiento. Lo hemos dicho muchas veces, inclusive siendo tu terapeuta cognitivo-conductual no significa que todos los diagnósticos los puedas tratar igual de bien. Sí. Hay ciertos diagnósticos que no te van a salir o que no tienen las horas de supervisión o que no has estudiado el protocolo, no pasa nada si los refieres. O hay personas con las que simplemente no vas a hacer clic. Simplemente, o sea, nuestra forma de ser simplemente, y si no hay esta alianza terapéutica importantísima, pues mejor con alguien con quien se pueda llevar mejor. Yo por ejemplo, tengo el caso de, una vez me dijeron de un caso, me lo plantearon así muy rápido, y yo dije, yo no lo puedo ver, pero se lo puedo pasar a Pepe, y Pepe fue viendo, él resultaba que tampoco, y el caso es que se fue avanzando hasta llegar a específicamente con quién sí podía verlo, y esta persona que originalmente llegó conmigo estaba súper agradecido porque por fin alguien estaba tratando como debía a su familiar, y le dije, pues literalmente yo no hice nada, pero pues sí, al hacer esta referencia que se fue derivando, pues bueno, ayudó a esta persona y solo así se puede llegar al especialista. Así es. Okay, buenísimo. Pues creo que hasta aquí está el episodio de hoy. Fue principalmente de demencia, trastorno neurocognitivo. Y continuaremos con la agenda. Esperemos haberle atinado al pronóstico de Super Bowl. ¿Ustedes cuál es su pronóstico de Super Bowl? No sé. La verdad no sé. El fútbol americano se la turbosuda, Javier. No me la turbosuda, pero no sé. Sí creo que Kansas City. Comprométete, Javi, comprométete. Los Vaqueros. Estaría de Dallas. Estaría interesante. Sí. Pittsburgh, Dallas, ¿no? No. Bueno, está bien. ¿No? Ok, está bien. Pittsburgh, Dallas es Javi. Está complicado. Güey, ojalá me calles el hocico. Ojalá Pittsburgh, Dallas y yo vuelva al perro arrepentido con la cola entre las patas. No, ya más realista, a lo mejor Kansas City, Bucaneros. Ok, Kansas City, Bucaneros. Se repetiría el del último año. ¿Tú no quieres aventarte un pronóstico? Yo creo que los Vaqueros lo van a lograr. Ok, muy bien. Vaqueros contra quien sea del American. Buenísimo. Muchas gracias, Armando. Sabes que esta es tu casa. Estudios Pepe y Javi siempre están abiertos para ti. Gracias una vez por venir como cada temporada. Gracias por invitarme. No, bienvenido. Y eso fue todo. Hasta la próxima. Adiós.